Así es, Gigi, Armando, muy buenas noches. Miren, los magistrados investigadores del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron desde el pasado mes de mayo la ponencia de investigación electoral por la presunta violación de los topes electorales en la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro. Vale la pena recordar que desde el año 2017 esta conducta tiene efectos penales. Con una votación de 7-2, los magistrados acogieron la ponencia que pide investigar esta posible violación de topes y que además recibió aporte de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral. De esa forma, durante la primera vuelta, supuestamente sobrepasó en 3.700 millones de pesos y hubo 7 violaciones, entre ellas que se habría omitido reportar un aporte por 500 millones de pesos de FECODE y otro aporte del mismo monto del partido Polo Democrático. Durante la segunda vuelta electoral también se habrían superado los topes en 1.600 millones de pesos y se habrían cometido 5 violaciones. Además, que no se reportaron los pagos a testigos electorales, tampoco se habría reportado el costo total del alquiler del centro de eventos Movistar Arena en Bogotá, que se usó para que Petro celebrara los resultados de la segunda vuelta electoral y que costó 250 millones de pesos y solo se reportaron 150 millones de pesos. Esto dijo el Consejo Nacional Electoral después de la audiencia. Decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña. Por ahora, absolutamente no hay ninguna sanción, porque como lo decimos nuevamente, reitero, formulación de cargos y apertura de investigación. Y además de la anterior alocución presidencial de Gustavo Petro, en la cual veíamos el presidente, el mandatario de los colombianos, también se pronunció horas antes hablando sobre esta decisión del Consejo Nacional Electoral y haciendo una dura advertencia y llamando a movilizaciones masivas en todo el país. Nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. Al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública le he ordenado como presidente constitucional de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Y va a haber movilización del pueblo, claro que sí. Y grande, e inmensa. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular. Vale la pena mencionar, Armando, Gigi y televidentes, que esta investigación del CNE es contra la campaña del presidente de la República, más no en contra de Gustavo Petro. Es decir, no afectaría el fuero presidencial. Es toda la información desde la capital de nuestro país. Este es un informe de Karen López para Telepacífico Noticias. La región todos los días. Ustedes tienen más acerca de este tema. Karen, muchísimas gracias por esta información desde la capital de la República. Así es, son las 8 de la noche, 15 minutos. Acabamos de ver entonces la locución presidencial de Gustavo Petro en un tono de defensa, Gigi, en torno a la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigación, la violación de la investigación por la violación en los topes de campaña, de su campaña de 2022, que supera los 5.300 millones de pesos, e hizo énfasis en 5 puntos. Vamos a recordarlos. El primer punto hace referencia sobre los aportes de la USO, de la Unión Sindical Obrera y de FECODE a su campaña. Él dice que los aportes de estas organizaciones no fueron directamente a su campaña, sino al partido Colombia Humana. Menciona que este tipo de aportes
son similares a los realizados por otros partidos como al Centro Democrático en la campaña de Iván Duque en el año 2018 y que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, avaló en su momento. También habla de los pagos a testigos electorales como el segundo punto. Aclara que los pagos a los testigos no corresponden a gastos de campaña, ya que la función de estos concluye al momento de la apertura de urnas en cada vuelta presidencial, y resalta que el periodo de campaña terminó antes del evento de conteo de votos. Como tercer punto, habló sobre los gastos de propaganda electoral y aseguró que todos los gastos de esta campaña, de su campaña, relacionados con propaganda electoral fueron reportados oportunamente y conforme a la normativa vigente. Además, indicó que una auditoría externa contratada por el CNE validó la veracidad de estas cuentas en el plazo correspondiente. Dice también en el cuarto punto sobre los señalamientos de los magistrados del CNE, sobre la confusión y la malinterpretación de los permisos de vuelo, los cuales, dice él, no necesariamente implican que se hayan realizado vuelos efectivos para la campaña. Menciona que todas las facturas correspondientes a los servicios de transporte aéreo fueron entregadas a la DIAN. Y en el quinto punto señala que los gastos del evento de la celebración del 19 de junio pues se realizaron luego de la campaña, es decir, luego de la elección. Esto fue en el Movistar Arena y que no corresponden a ese periodo de campaña. Argumenta que según la ley estos gastos no deberían ser considerados como parte de la campaña electoral. Finalmente, Gigi, el presidente, en su alocución, que no duró más de 5 minutos, señala y hace un llamado a la movilización de los colombianos para defender la democracia y pide apoyo internacional, instando además a la fuerza pública a no utilizar armas y a proteger la paz. A propósito de la apertura de esta investigación contra el presidente Gustavo Petro, estos son los puntos legales, ojo, para tener presentes de aquí en adelante. La primera es que la providencia cuenta con algo más de 200 páginas y el voto favorable de 7 de los 9 magistrados. La segunda es que es apenas la apertura de la investigación. Esto quiere decir que será el momento en el cual el señor presidente podrá presentar las pruebas con las cuales desvirtúe la providencia y en especial las acusaciones que se hacen en ella. La tercera es que si esas pruebas no son suficientes en criterio del CNE para desvirtuar esas acusaciones, el proceso será remitido al Congreso de la República para que a través de la Comisión de Acusaciones se investigue su proceder y en ese caso se tome una decisión completamente diferente. Es importante también manifestar que en el día de hoy hubo otra decisión del CNE, esta vez favorable al señor presidente de la República. Y esta decisión consistió en archivar la investigación que se seguía por aquellos hechos o el meeting en la costa atlántica, lo recordamos mucho por una P que existía, digamos, como tarima y la cual hoy fue archivada en beneficio del presidente de la República. Bueno, pues el gabinete del presidente Gustavo Petro, parte de sus ministros se han pronunciado a través de la cuenta X, por supuesto respaldándolo y por otro lado diciendo que este es un golpe a la democracia colombiana porque se está violando el fuero del presidente Gustavo Petro. Estamos de regreso en Telepacífico Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Las lluvias en los últimos días influyeron en el caudal de los ríos. Esto hizo que se alejara la posibilidad de un racionamiento de agua en Cali y, sin embargo, las autoridades insisten en la necesidad de continuar haciendo uso de líquido potable de manera adecuada. Carmen Alicia Sarmiento Mora, muy buenas noches. Carmen, ¿ya retornó la normalidad en los barrios donde había problemas con el suministro? Luz Ángel, muy buenas noches. Ya tenemos las 8:23 minutos y efectivamente, recordemos que la bocatoma del acueducto de la Reforma, que toma el agua del río Meléndez, había tenido que suspender sus actividades, estaban abasteciendo con la red baja, la del río Cauca, pero ya, digamos, con 600 litros que está tomando en este momento la bocatoma, el caudal del río Meléndez, digamos que eso se ha mejorado, pero el ideal es llegar a los 1000 litros para captar mejor agua. Sin embargo, está lloviendo, eso es un muy buen indicador de que el caudal de los ríos va a mejorar. Aquí está el balance de la situación, se lo presentamos en la siguiente nota.
El nivel del río Meléndez y los otros 6 afluentes de Cali recuperaron su caudal mínimo para que la empresa de servicios públicos pueda garantizar el servicio de agua potable a todas las comunas sin interrupción, entre ellas la 18 y 20, donde hubo racionamiento por la intensa temporada de calor. Tocó parar la bocatoma de la reforma y educamos a los usuarios están en un consumo de 30 metros al mes. Y hoy en día están en 20 metros. El río Meléndez, que abastece a una gran parte de la zona de ladera, se encuentra en 600 litros por segundo y se espera que a final de octubre llegue a los 1000. La represa de Salvajina también se encuentra con indicadores óptimos. Tenemos la entrada a la segunda temporada de lluvias del año, que es la más fuerte, más una amenaza o una probabilidad de niña mayor al 70%. Eso que nos hace determinar que las predicciones indican que muy posiblemente con una alta probabilidad vamos a tener un exceso de caudales que la represa debe regular. Entonces, en este orden, la meta es bajarlo al 33% a finalizar octubre. En Cali busca que los usuarios disminuyan su consumo a 12 metros cúbicos mensuales, teniendo en cuenta que en ciudades como Bogotá y Medellín el uso es de 8 y 10 metros cúbicos respectivamente. Una pregunta que nos seguimos haciendo es si Milton afecta la temperatura, el clima en estos países, en estas zonas. Pues es relativo, puede ser que se lleve la humedad como puede ser que la aumente. Así que los próximos días todavía son inciertos mientras desaparece la fuerza del huracán, Armando. Faltan 13 días para la COP16 y queremos contarles que habrá 5 lugares en el centro de Cali que definitivamente estarán dispuestos para recibir a todos los visitantes y que se convertirán en el escenario más grande para promover la sostenibilidad ambiental. Carmen, ¿cuáles son? Pues Armando, uno es aquí donde nos encontramos, el Boulevard del Río Cali, colindando con lo que le llaman un circuito, que es el de la Alcaldía de Cali, que incluye el parque que conocemos como el de las Piedras, la Cámara de Comercio, que también está aquí a unas 2 cuadritas, el edificio principal de la Cámara de Comercio, articulado también con el sector de la Sociedad de Mejoras Públicas, sector de la Iglesia La Merced. Toda esta zona se convierte en la gran zona verde, su influencia personal es esta, pero es el espacio en el que los empresarios, el tejido cultural, como le llaman muchos, se articula para mostrar a los visitantes de la COP16 esos emprendimientos amarrados con la sostenibilidad. Veamos la siguiente nota. Los 5 espacios contaron con la participación de 490 personas y 344 empresas que recibieron capacitación en rutas de formación. Nuestro edificio como sede oficial y centro de operaciones de la zona verde, donde van a ocurrir algunos de los 1050 eventos oficiales que ha dispuesto el Ministerio del Medio Ambiente en la organización de la COP16. Si caminamos un poco más allá, tenemos un stand en la zona verde, es un stand empresarial donde 20 empresas están siendo escogidas para mostrarle al mundo, a los más de 150,000 visitantes que van a estar, digamos, en la zona verde y van a poder ver y oír y entender cómo el sector empresarial de nuestra ciudad le está apostando con innovación al cuidado del planeta. Lo que hemos logrado a través del Fondo Solidario de Oportunidades es acompañar a más de 300 unidades productivas que a través de mobiliario, a través de capital semilla y a través del embellecimiento también y el fortalecimiento de sus capacidades organizacionales, hoy están mucho más preparados para ese gran evento. Para algunos empresarios, la COP16 representa una gran oportunidad para superar las secuelas del estallido social y repotencializar el icónico Boulevard del Río como eje articulador de la cultura caleña, teniendo en cuenta que este será el espacio para que propios y turistas participen activa y libremente del evento. La zona verde de la COP16, que es la COP de la gente, tiene esa particularidad y es que va a combinar esa franja cultural, esa franja académica y va a ser completamente abierta, donde vamos a tener la participación de más de 190 países. Cerca de 14,000 personas circulan por este sector entre viernes y sábado, pero se estima que durante los días de la cumbre de biodiversidad más importante del mundo, ese flujo se incremente hasta en un 30%, impactando de manera positiva en la generación de empleo y movilización de la economía.
Hay una recomendación importante que vale la pena subrayar, y es que muchos empresarios o comerciantes creen que si cuentan con código QR o si tienen un datáfono, están listos para recibir los pagos de estas delegaciones extranjeras que estarán en Cali, y puede que no sea así y puede que terminen perdiendo su dinero. Así que la recomendación es ir a los bancos, a sus bancos, y actualizar su información y actualizar sus medios de pago para que no vayan a perder el dinero de las ventas por esos días. Ya tenemos las 8:29 minutos. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora y este es un informe para Telepacífico Noticias, la región todos los días, aún en los días y noches lluviosas. Carmen, muchas gracias. Feliz resto de noche. Cambiamos de campo de la información porque al problema de hacinamiento en las estaciones de policía de Cali se suma ahora la propagación de enfermedades graves como tuberculosis. En la estación de La Flora, por ejemplo, en los últimos días se han detectado más de 40 casos. John Alex Henao, buenas noches. John, ¿qué dicen las autoridades al respecto? ¿Hay riesgo de más contagios? Gigi, audiencia, buenas noches. Efectivamente, lo que dicen las autoridades es que el riesgo es latente porque esta es una enfermedad altamente contagiosa. Y así como usted lo acaba de decir, aquí en la estación de La Flora son 40 o más de 40 los casos que ya se han detectado. Hay que tener en cuenta un dato, es que en esta estación el cupo total es de 10 personas, pero actualmente hay 102 personas privadas de la libertad. Quiere decir que hay 92 personas de más, un porcentaje del 920% de hacinamiento. Veamos este informe. El hacinamiento en las 20 estaciones de policía de Cali, que ya supera el 600%, no es el único problema que afecta a las personas privadas de la libertad. Una alerta emitida por la Personería Distrital ha indicado la propagación de tuberculosis, especialmente en la estación de La Flora. 61 casos que se presentaron, de ellos 39 con tuberculosis latente. Esto es, se practicó la prueba de tuberculina y encontraron que tienen esa tuberculosis latente que se acompasa con dos situaciones específicas de privados de la libertad que tienen tuberculosis activa, es decir, tuberculosis con síntomas. La Secretaría de Salud asegura que está implementando los mecanismos necesarios para evitar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa, realizando más de 160 jornadas de promoción y prevención. En la estación de La Flora hemos tamizado a 61 individuos, de los cuales solamente 2 personas han tenido diagnóstico positivo de tuberculosis. Esas 2 personas iniciaron tratamiento de manera inmediata. El panorama es preocupante, ya que esta enfermedad ha cobrado la vida de una persona privada de la libertad de tan solo 25 años, quien además padecía VIH y enfermedades mentales. A esto se suma que las condiciones en las que permanecía eran propicias para la propagación de otras patologías graves. Los pacientes que son privados de la libertad tienen unas condiciones de hacinamiento que hacen que faciliten que la micobacteria permanezca en el aire por más tiempo y las personas estén expuestas a desarrollarlo. Puede haber contagio de infecciones dermatológicas, tipo presiones de hongos, infecciones parasitarias, puedes desarrollar sarna. Solo con verlos se da cuenta, o sea, yo no viviría así. Si yo solo en una casa no puedo estar con 3, 4 personas más en una casa pequeña, mucho menos en una celda estar casi 200 personas. Es bastante preocupante. La personería pidió que antes de iniciar los traslados se garantice un estado de salud óptimo para evitar que enfermedades como tuberculosis, sífilis y VIH se conviertan en causas de muerte para más detenidos. Pues las alertas siguen encendidas, las autoridades distritales siguen trabajando en campañas de prevención de este tipo de enfermedades y también están realizando la investigación debida para determinar si algunos uniformados de la policía también pudieron haber contraído esta enfermedad, la enfermedad de tuberculosis. Es toda la información desde el norte de la capital vallecaucana. John Alex Henao para Telepacífico Noticias, la región todos los días. Un artefacto explosivo fue lanzado contra una compraventa de Chocó. Según el reporte de las autoridades, el atentado no cobró vidas, pero sí causó cuantiosos daños materiales en la zona centro de Quibdó. Fue capturado en Buenaventura, alias El Cholo, presunto responsable de administrar los dineros del Clan del Golfo, que consigue por los actos delincuenciales en esa zona del departamento. Se capturó el cabecilla de las finanzas del Clan del Golfo que viene dando golpes en el norte del Valle del Cauca. Esta persona
tenía los recursos del narcotráfico, de la minería ilegal y además de las extorsiones. Esta es una muy buena captura porque va a lograr desestabilizar y disminuir todo ese potencial que viene generando con homicidios y extorsiones en el norte del Valle, el Clan del Golfo. Hay conmoción en el principal puerto sobre el Pacífico por el feminicidio de Cindy Yarisa Caicedo. El responsable, al parecer, sería su expareja en un posible ataque de celos. 8:34 minutos. El próximo 24 de noviembre, Cali y 6 municipios del Valle y Cauca decidirán si quieren conformar un área metropolitana. De consolidarse, sería el 8º proceso en el país con el cual se pretende conseguir un fortalecimiento administrativo para los territorios involucrados, manteniendo la autonomía de cada autoridad local. La propuesta del área metropolitana la conforman 7 municipios: Cali, Dagua, Candelaria, Palmira y Jamundí en el Valle, y en el norte del Cauca se encuentran Puerto Tejada y Villarrica. Que el ciudadano es el que tiene que estar en el centro. Los retos, sus problemáticas, sus necesidades deben ser atendidas más allá de los límites jurisdiccionales, más allá de las fronteras que marcamos en nuestros territorios. Así que en este territorio, que es uno solo, los mandatarios de la Alcaldía de Santiago de Cali, pero los municipios vecinos de Dagua, de Palmira, de Jamundí, de Candelaria, de Villarrica y Puerto Tejada, debemos trabajar juntos para solucionar y atender las necesidades. La gobernanza supone grandes desafíos a nivel nacional, especialmente en nuestra región Pacífico, donde la seguridad, la movilidad y el medio ambiente son de los grandes retos que los gobernantes tienen y la ciudadanía necesita solucionar. Pero ¿cómo un área metropolitana puede gestionar esos grandes problemas y justamente pueden tener un mejor vivir? Aquí les contamos. Que podemos acceder a recursos del Sistema General de Regalías y que podemos capturar recursos de la gestión del suelo para hacer las grandes obras regionales metropolitanas que necesita este territorio del área metropolitana del suroccidente del país. No es un sobrecosto, es del mismo presupuesto, se destina un recurso hacia el área metropolitana. Digamos que los recursos se pueden invertir en el mismo municipio o en otros municipios. Municipios como Jamundí han registrado un crecimiento sostenido en los últimos 10 años. Uno de sus principales desafíos es que a raíz de este auge podría limitarse su desarrollo en el futuro. Por esta razón, las autoridades buscan soluciones que les permitan avanzar de manera sostenible y sin desviarse del camino del desarrollo integral en un área metropolitana. Que nos permita fortalecer el territorio, mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes en esos proyectos que ayudarán a alivianar las dificultades que nos unen hoy. Pero así como tienen ventajas y beneficios, también podría generar algunos problemas de no administrarse correctamente. Puede carecer de efectividad, puede tener una visión no correcta con los territorios y pues como todo en lo público puede ser objeto también de corrupción. A la pregunta, ¿está usted de acuerdo con la conformación del área metropolitana del suroccidente de Colombia que incluirá a los entes territoriales del distrito de Santiago de Cali, Puerto Tejada, Villarrica, Candelaria, Jamundí, Dagua y Palmira? Los habitantes deberán responder sí o no. Efectivamente, se exige 5% para llegar al umbral. ¿Qué es el umbral para electoralmente? Es la cifra mínima que se permite para que una iniciativa pase. En total serán 2.426.594 ciudadanos habilitados para sufragar el próximo 24 de noviembre. Esta elección no tendrá costo y tampoco se necesita inscribir la cédula. En esta fecha también se espera definir el área metropolitana del Piedemonte Amazónico, que se realizará en el departamento del Caquetá. En menos de 2 meses se espera que inicie el proceso de licitación para la operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, lo que dará paso a la concesión de este terminal aéreo. Se ha ratificado que durante las siguientes 7 semanas tenemos un cronograma muy ajustado, en el cual se espera que a final de noviembre se tengan todos los avales técnicos para poder dar inicio a los procesos ya de publicación de interesados frente a este proceso de concesión del nuevo aeropuerto para el Valle del Cauca. Este es el tigrillo que hallaron en una lujosa casa del barrio Ciudad Jardín, sur de Cali, en medio de un operativo de captura que adelantaba la Policía Nacional. De acuerdo con versiones extraoficiales, quienes tenían al animal se oponían a su entrega. Finalmente quedó bajo custodia de autoridades ambientales. Estaba en cautiverio en un lugar donde no recibía sol. Eso también hace que el felino, el color de su pelaje,
el crecimiento del felino también se vea atrofiado. Esas son las condiciones. Además, reportaron que le han dado alimentos cocinados, lo que va a hacer también compleja su recuperación. Las gobernadoras de Meta, Tolima, Chocó, Sucre y Valle del Cauca le hicieron un llamado al gobierno nacional para concretar acciones de las fuerzas militares que garanticen la seguridad de los ciudadanos en los territorios, aun cuando se adelantan procesos de paz con grupos insurgentes. En el diálogo también hay dos partes y cuando se sientan a dialogar, la paz tiene que darse cuando los dos tienen voluntad de paz. Cuando hay uno que no tiene voluntad de paz, pues hay que levantarse de la mesa y por eso es muy claro decir que la construcción de la paz, se lo decía aquí y lo decíamos en la declaración, la construcción de paz tiene que ver y por supuesto tiene que haber una sólida política de seguridad donde la institucionalidad sea la que controle el territorio. Un nuevo ataque de disidencias de las FARC se presentó en el norte del Cauca. Iniciamos nuestro recorrido en el Pacífico colombiano por ese departamento. En Corinto y Caloto, Cauca, los usuarios de renta ciudadana y beneficiarios de la devolución del IVA se quedaron sin poder cobrar sus dineros luego de un ataque perpetrado por la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC a las sedes del Banco Agrario. Los sujetos armados también instalaron explosivos, los cuales por fortuna no fueron detonados. Los bomberos de Corinto también reportaron afectaciones por los proyectiles de arma de fuego. Municipio de Corinto, el municipio de Caloto hoy reciben hostigamientos de los grupos armados ilegales. La semana anterior fue el municipio de Silvia. Y más allá de las expresiones de cansancio ante la violencia, tenemos que decirle al gobierno y al ministro de Defensa, no es suficiente los esfuerzos que hace hoy el gobierno. Y finalizo con el robo de una camioneta que pertenece a una empresa privada en el sector de Mandivá. La comunidad de esta zona pide mayor presencia de la fuerza pública. Mucha atención, hay alerta en autoridades ambientales en el departamento de Nariño porque al parecer y presuntamente ciudadanos y habitantes de la zona rural del corredor oriental de la capital del departamento de Nariño quieren quitarle la vida a un oso andino u oso de anteojos que circunda en el corregimiento de Mocondino y quien habría atacado a equinos, bovinos y ovinos en los últimos días. Los avistamientos que se han desarrollado del oso andino u oso de anteojos vienen desde el 2021 en corregimientos como La Laguna, Cabrera y ahora en el mencionado corregimiento. Las autoridades han dicho que se debe proteger y preservar la vida del oso andino, mientras que los habitantes de la zona rural de Pasto exigen la reparación por parte de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño. En el municipio de Jurado, en el norte del departamento del Chocó, durante 2 días se reunieron las autoridades de nuestro país, pero también las autoridades locales con las autoridades en el vecino país de Panamá. La idea es reactivar lo que tiene que ver con el intercambio comercial entre estos dos países, Colombia y Panamá, lo que beneficiaría a cerca de 7.000 que son los habitantes del municipio de Jurado. Y lo más importante es de darse precisamente nuevamente este intercambio, se reduciría en cerca de un 40% los costos de transporte de los alimentos, pero también de mercancías que en estos momentos se traen desde Buenaventura. También lo que tiene que ver con el incremento de las ventas para los comerciantes sería de cerca de un 30% y esto generaría más empleo para la región. Muchas gracias a Cristian, a Miguel Ángel y a Juan Pablo Velasco, nuestros corresponsales aquí en el Pacífico colombiano. Es noticia la situación en Tampa, Florida, en los Estados Unidos, ante la inminente llegada del huracán Milton. Este fenómeno que alcanzó la categoría 5 antes de descender a categoría 4 y que ya está otra vez en 5, amenaza con ser uno de los más devastadores para la costa oeste de Florida. Se han emitido órdenes de evacuación en varios condados y las autoridades locales, incluido el gobernador Ron DeSantis,
han sido enfáticos en que quienes permanezcan en las zonas de riesgo podrían enfrentar situaciones de extremo peligro. Las áreas más vulnerables, como la bahía de Tampa, están en alerta máxima y miles de residentes, entre ellos cerca de 122.000 colombianos, se han visto obligados a evacuar hacia lugares más seguros, especialmente al centro del país. Esta situación se suma al reciente paso del huracán Helen, que dejó una estela de destrucción en la zona este, especialmente en las Carolinas. Desde la zona del posible impacto de Milton se conecta con nosotros a esta hora Alejandro Chávez, periodista, director de Florida News Miami. Alejandro, buenas noches, es un gusto saludarte y estás prácticamente cazando el huracán. ¿En qué punto exacto estás y qué tan devastador podría ser Milton en esta zona? Bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación, vean. De Bolivia a Tampa, queríamos conocer exactamente qué está sucediendo y con la situación de los colombianos a esta hora en los Estados Unidos. ¿Qué le parece, Gigi, si vamos primero con el avance de noticias que nos preparan desde el periódico El País para conocer qué será noticia mañana miércoles en Colombia? Buenas noches. Mañana será noticia en El País. Llevaremos una ampliación sobre la denuncia de la invasión de un predio del municipio en Cristo Rey para fines turísticos. ¿Qué va a hacer esta alcaldía? Porque antes no le habían prestado atención al tema si viene de años atrás. Todo en nuestra edición impresa y en plataformas digitales. También llevaremos un informe sobre la baja de la inflación en el bolsillo de los caleños. Según el DANE, el índice de precios para la capital del Valle se ubicó en 4,99% en septiembre. Sin embargo, la reducción no se ve reflejada. Recuerde que esta y más información la encontrará en www.elpais.com.co. 8:58, nos conectamos. Alejandro, buenas noches. Tuviste un problema de audio, pero ya estás en estos últimos minutos de Telepacífico Noticias. ¿Cómo va esa cacería al huracán Milton? Hola, ¿qué tal, Armando? Buena noche nuevamente. Pues nos encontramos en el downtown de la ciudad de Tampa. Esta queda ubicada en el centro oeste del estado de la Florida. Pues este huracán está muy pronto de llegar hasta aquí, hasta este lugar. Son cerca de 300.000 personas las que están en máxima alerta y como tú lo decías, gran parte de ellas han tenido que evacuar debido a la orden prácticamente que ha generado el gobernador Ron DeSantis. Estas situaciones son muy difíciles porque son varias los lugares y los condados que estarían afectados tras un posible impacto del huracán Milton, teniendo en cuenta que ya hace tan solo 10 días otro potente huracán los afectó. Alejandro, esta es una época común para los huracanes que cada año se fortalecen más. Todo esto relacionado con el cambio climático. Alejandro, ¿cómo se preparan allá para recibir estos eventos naturales? Porque muchos prefieren quedarse en casa, otros buscan cómo protegerse y esperar en un baño a que todo pase. ¿Cómo se preparan para este tipo de huracanes? Lo primero que ha pasado en este lugar es que la gente se llega y se vuelca hacia los centros comerciales y hacia los supermercados para comprar implementos, para comprar agua, para comprar gas, para comprar gasolina que puedan poner para sus generadores. Esta situación es como se preparan todas las personas, pero también el condado y el estado también prepara las maquinarias para poder tratar de recuperar lo más pronto el fluido eléctrico, que es lo más afectado aquí en el estado de la Florida generalmente. Alejandro, hay aproximadamente 122.000 colombianos en esa zona de afluencia. Usted me corrige si la cifra no es la correcta. ¿Qué está pasando con los colombianos? ¿Usted ha podido conversar con ellos? ¿Qué expectativas tienen? Pero además hablar de la grave situación que se podría presentar tras el paso del huracán Milton. Bueno, mire, Armando, pues la mayoría de estos colombianos tienen un familiar en Miami o en una parte más cercana hacia la Florida. Usted sabe que siempre esa hermandad y esa familiaridad de los colombianos no se pierde, así que se han desplazado la mayor parte de ellos. Nosotros estamos aquí en Tampa y está prácticamente desolada. Es una ciudad fantasma, un parqueadero que generalmente es muy difícil conseguir un cupo o que están completamente cerrados, pues la alcaldía los ha dejado libres y está completamente fantasma. La gente ha tenido que salir porque los que viven en la zona del posible impacto, que son 3 zonas, la zona A, la zona B y la zona C, han recibido una orden a través de los teléfonos celulares, a través de mensajes de texto, de evacuar
de manera inmediata. Alejandro, para cerrar, ¿qué se pronostica? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, próximos días? Bueno, se espera que el jueves hacia la 1 de la madrugada, mañana miércoles, comience en horas de la noche la parte de los anillos exteriores del huracán Milton, y se espera que el jueves llegue hacia esta parte, hacia Tampa o hacia Sarasota. Esto solo se podrá saber unas horas antes, pues como en el huracán anterior, Helene también cambió su rumbo tan solo 2 horas antes de llegar y tocar tierra, pues esto se podrá saber. Pero lo que sí es que las autoridades están preparadas y esta ciudad de casi 300,000 habitantes está vacía. Sarasota también está completamente vacía, y otros pueblos pequeños que hay allí también y que fueron afectados por la marejada ciclónica también están completamente vacíos, atendiendo el llamado que hizo el gobernador Ron DeSantis, quien dijo literalmente: no quiero personas fallecidas. Alejandro, pues muchísimas gracias por esta conexión. Usted está en Tampa a esta hora con los preparativos y el recibimiento en esta alerta máxima que han declarado las autoridades, el gobierno de los Estados Unidos, con la llegada de Milton a la costa oeste de la Florida, exactamente en el Golfo de México. Alejandro, por favor, cuídese mucho y estaremos en contacto con usted para saber qué va ocurriendo. Gracias a usted por este informe que realiza con Florida News Miami. Un abrazo, Alejandro. Gracias a ustedes, Armando, y estaremos muy atentos para llevarles toda la información sobre todo lo que les interesa y lo que nos interesa a los colombianos que están aquí y que de alguna u otra forma se van a ver afectados por el impacto de este potente huracán que dicen los expertos que podría ser el más grande del siglo que ha afectado el Golfo de México. Muy bien, estaremos atentos a resguardarse entonces, Alejandro. De nuevo, muchísimas gracias, y de esta forma vamos a cerrar nuestra emisión de hoy. Sí, señora Gigi, qué susto, muy complejo. Yo que tengo a mi familia ya le digo que estamos todos con la expectativa. Dios los guarde a todos. Así llegamos al final, como dice Gigi. Recuerden que las noticias mañana comienzan a la 1 de la tarde en el noticiero 90 minutos a través de la señal de Telepacífico. Que tengan feliz resto de noche. Somos Telepacífico Noticias, somos la región todos los días. Chao. Chao.